Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magisterio. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. Democracia sindical es entender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE que rinda cuentas, transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. Es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros de México, desde Tijuana a Yucatán. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente, estimados maestros y maestras de toda la República que nos han seguido en este su programa Causa Magisterial. Pues el día de hoy me da mucho gusto saludarlos, darles la bienvenida a este nuestro programa número 49, donde la verdad estamos muy satisfechos por todo el trabajo que hemos estado haciendo y compartiendo con ustedes. Y quiero comentarte que continuamos con esta dinámica de estar charlando con algunos referentes magisteriales y sindicales a nivel latinoamericano. Como has podido ver en los programas anteriores, pues hemos estado platicando con destacados académicos y sindicalistas de Ecuador, de Argentina, entre otros países, particular México, por supuesto. Y el día de hoy no es la excepción, pues te vamos a presentar la entrevista que hemos preparado con el doctor Ramiro Chimuris, quien nos concedió una charla desde Montevideo, Uruguay, país desde el cual es origen y bueno, donde él tiene su expertise, y al respecto platicamos con él sobre dos temas bastante interesantes. Por un lado, el tema educativo, platicar con él sobre cuál es la percepción que tiene sobre la educación o la calidad educativa a nivel latinoamericano, particularmente de su país. Como sabes, Uruguay es uno de los países pues bastante avanzados en materia educativa, ocupa los lugares más preponderantes en los rankings internacionales a nivel latinoamericano, y bueno, él nos da su opinión al respecto, particularmente con el caso de la pandemia, y nos comenta también sobre cómo los maestros y el sindicato, en este caso de maestros, se ha sumado también o ha sido copartícipe por mejorar y elevar esta calidad educativa en su país. Y bueno, de esta parte hablamos a detalle con él, nos detuvimos a platicar un poco respecto al tema de la democracia sindical, cómo la interpretan ellos desde el sindicato magisterial de su país, cómo ellos observan esta dinámica a nivel México, cuál es su interpretación de la dinámica sindical en nuestro país. Y hablamos de un concepto clave que a mí me pareció bastante interesante, como es el de la puerta giratoria de los liderazgos sindicales, un concepto que él comenta en la entrevista
y donde refiere a este papel que tienen los liderazgos sindicales que en determinado momento se convierten en liderazgos políticos y terminan, si no hay medios de contención, pues siendo más parte de un tema político partidista, donde ellos dejan de ver la defensa de los derechos colectivos de los trabajadores y ahora pues asumen más los objetivos del instituto político al que representan o incluso los fines o intereses muy particulares. Entonces, justamente el doctor Chimuris nos habla de qué hacer para evitar estas puertas giratorias donde los sindicatos se conviertan en promotores de liderazgos políticos que luego pierden su vocación, en este caso magisterial. Y bueno, pues de eso vamos a comentar el día de hoy con el doctor Ramiro Chimuris. Y bueno, a continuación te presento su reseña. Adelante. Ramiro Chimuris cuenta con un perfil profesional como abogado uruguayo, asesor de sindicatos y gremios desde hace más de 2 décadas, así como un perfil académico como profesor universitario en Uruguay y en otros países. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República de Uruguay. Se dedica a las áreas de trabajo e investigación como la deuda pública y auditorías ciudadanas y populares, educación, decolonialidad, derechos humanos, tratados internacionales, filosofía de la liberación. Bueno, pues estamos con el doctor Ramiro Chimuris de el Uruguay. Nos da mucho gusto darle la bienvenida, estimado doctor. Bienvenido a este programa Causa Magisterial. Muchas gracias, querido hermano de México. Y bueno, un placer y un honor estar aquí con ustedes. Pues, doctor, quisiéramos aprovechar mucha de la experiencia que usted tiene como abogado, como defensor de muchos sindicatos en diferentes partes del país, y bueno, también su experiencia académica, educativa, como docente, entre otros, justamente para reflexionar sobre el papel actual de los sindicatos. ¿Cómo percibe usted hoy día a los sindicatos a nivel latinoamericano? Bueno, primero que nada quería agradecer la invitación, agradecer al maestro Ricardo Aguilar, agradecerle a usted, Roberto, agradecerle al maestro Armando Rojas también de Chiapas. Eso es lo primero. Es el rol de los sindicatos en nuestra América, ¿no? A mí me gusta Nuestra América de José Martí, que la escribe en 1891 estando exiliado ahí en México. Nada es casualidad. Pero ese rol de los sindicatos de Nuestra América, primero que nada, hay diferentes procesos de acuerdo a los países, ¿verdad? A cada uno de los países. Entonces vamos a ver que hay sindicatos, hay centrales únicas de trabajadores, en el caso de Uruguay, que es muy pequeño, es una población muy pequeña, el país tiene una población muy pequeña, hay una central única que nuclea al resto de los sindicatos. Entonces eso da fuerza y da unidad. Obviamente que hay errores y hay aciertos, hay luces y sombras como en todo, pero eso es una particularidad del sindicalismo uruguayo. En Argentina también está más dividido, hay una central general de trabajadores y después hay una confederación, digo, la central autónoma que se divide en 2 o en 3, entonces como que hay diferentes fracciones, ahí vemos más divisiones. Y lo mismo pasa en Brasil, hay como 2 centrales grandes que nuclean al resto. Entonces, podemos seguir, digo, pero quiero decir, en el cono sur vemos en 3 países con similitudes y con diferencias, ¿no? Pero yo creo que hay un rol que es el rol de los sindicatos históricos, por lo menos en el cono sur, que era el enfrentamiento a las dictaduras, sobre todo en la década de los 70, ¿verdad? La dictadura del cono sur fortaleció el movimiento sindical, que fueron muy combativos y con muchos desaparecidos, con muchos muertos del plano de los trabajadores. Entonces, eso también posibilitó una cohesión, una unión. El tema de la politización quedó claro también con respecto a la embestida del ALCA, la iniciativa de Estados Unidos para
poner un acuerdo multilateral en los 90, y con algunos matices de avances y retrocesos en el regreso a las democracias. El rol también de los dirigentes sindicales estaba muy ligado a la política partidaria. Eso puede verse de un punto de vista positivo y de un punto de vista negativo. La parte negativa sería que el sindicato no se transforme en una usina creadora de dirigentes políticos que aspiran a un cargo, a una diputación, a ser senadores, en fin, a la actividad política partidaria específica, y que se olviden de salariales de su clase, la clase trabajadora. Esa es la parte que yo veo en normas generales. Me queda, por ejemplo, una experiencia muy concreta. En el 2019, el gobierno de Bolsonaro en Brasil se planteaba cómo ese fondo que tenían los sindicatos, que le daba cierta fortaleza por ley, que se le descontaba a las empresas, el gobierno de Bolsonaro se lo empieza a recortar hasta llevar a la extinción. O sea, le sacaba los fondos, los recursos económicos a los sindicatos. Marco esa experiencia, pues es una experiencia que es cercana en el tiempo, cómo se ataca al movimiento sindical y cómo se le intenta desmantelar sacándole los recursos y los fondos. Lo comento porque es una experiencia interesante para profundizar, para analizar de cómo esa autonomía se empieza a perder porque le empiezan a sacar sustento económico. Y creo que falta, a nivel internacional, falta una mayor conexión de los sindicatos, una identificación internacionalista en el buen sentido, que no sea solamente en congresos y nada más que en congresos, sino en acciones coordinadas. Me parece que falta, esa parte sería algo que deberíamos profundizar y desarrollar. Y bueno, creo que hay mucho para hacer y por ahí vamos, me parece. Ahora, me gustaría que me comentara cuáles son la óptica que ustedes desde el Cono Sur tienen de los sindicatos, particularmente en un país como México. El tema de la visión que tenemos desde México, estamos mirando que hemos salido de los ciclos del neoliberalismo y en el Cono Sur pasamos a algunos progresismos, o en América Latina algunas ideas progresistas, o la segunda ola de los gobiernos progresistas, que es la que vendría a ser ahora, que es la que está México, según las definiciones, distintas definiciones. Pero ya antes de llegar a cómo está México, qué es lo que había antes del actual gobierno en México, o qué es lo que hay en varias partes. Ahora, por ejemplo, en Colombia, una situación nueva con el gobierno de Petro, ¿verdad? Pero el tema es, mirando a la distancia a México, nosotros realmente veíamos el impacto, sobre todo en el tema de educación. En el tema de educación veíamos el impacto de los 90, el neoliberalismo pegó muy fuerte, y pega muy fuerte en los 90 en México con el desmantelamiento de la educación pública. O sea, a nivel universitario, a nivel educativo, nosotros nos dolía mucho porque teníamos como una referencia en otro México, donde México nos abrió la puerta a nuestros compañeros exiliados, gran cantidad de maestros y pedagogos se continuaron en el exilio en México, algunos regresaron y otros se quedaron en México, pero la cultura y la educación estaban muy fuertes. Sin embargo, vimos el impacto de los 90, incluso hay un trabajo de un maestro uruguayo, Miguel Soler, que se nos fue hace poquito, en el 2021, que él va a analizar el proceso él lo llama así, saca un librito pequeño que se llama El Banco Mundial metido a educador, en el año 97, año 1997. Él lo que hace es, toma el año 95, en el 95 el Banco Mundial saca un programa para América Latina de cómo va a utilizar la educación como una mercancía, como un negocio, y cómo hay que privatizar y cómo que hay que sacarle, la frase es, que a mí me gusta siempre analizarla, los gastos en educación. Hay que reducir los gastos en educación. Y realmente gastos no es la palabra correcta, porque gastos no puede una empresa privada. Ahora, un Estado o un gobierno, sea regional o municipal,
invierte en educación, invierte en derechos constitucionales fundamentales, pero nunca puede considerarse gasto. Y Miguel Soler en ese libro, digo Miguel Soler porque participó activamente de la UNESCO, participó también en México, en Barcelona, cuando la UNESCO pensaba y llevaba adelante pensadores latinoamericanos con pensamiento crítico, no la actual UNESCO, que lamentablemente va por un camino de burócratas que poco o nada le importa la educación en nuestro país. El último congreso de la UNESCO ni siquiera llamó a los sindicatos a ver qué decían los sindicatos y qué opinaban los sindicatos en París, que fue hace muy poco. Pero les quiero decir, en ese análisis de los programas del Banco Mundial se explica el correlato de cómo la educación ha sido desmantelada en nuestro país. ¿Qué pasa? Nosotros la expectativa que teníamos era que México era más grande, estaba fuerte la educación y que el neoliberalismo no iba a pegar tan fuerte. Sin embargo, la experiencia nos dice que pegó muy fuerte. Entonces, reconstruir todo eso no es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero creo que tenemos que retomar ese camino de esa educación que nos va a emancipar y que nos va a libertar más que emancipar. Esa es mi opinión. Ahora, doctor, yo tendría una pregunta. Por un lado, de acuerdo a lo que está usted planteando, tenemos unas políticas neoliberales que han o estuvieron en amplio crecimiento, sobre todo en los últimos años del siglo pasado, en los primeros de este sobre todo, pero por otro lado también tenemos la emergencia de muchos gobiernos de izquierda que se están posicionando cada vez más, sobre todo en América Latina, con políticas educativas un poco híbridas entre neoliberales y de izquierda, pero entre medio de esos dos polos están los sindicatos. ¿Qué papel tendrían que estar jugando los sindicatos en este escenario que usted plantea? Es muy buena la pregunta, muy pertinente. En primer lugar, para responder a eso, yo sugiero un libro que es Juan José Bautista Segale, que es un filósofo boliviano, que se nos fue hace muy poco, en el 2021, que se llama Pensar desde América Latina. Pensar desde América Latina. Entonces yo creo que la primera tarea es pensar con nuestro pensamiento crítico, pensar con los pies en nuestra América Latina, en un aquí y en un ahora. O sea, pensarnos entre todos en comunidad. Si no, no salimos. Y no esperar las recetas que vienen desde fuera, desde las pruebas PISA, desde la UNESCO, desde la receta del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de los préstamos del BID, que están todos relacionados, y en materia de educación específicamente. Entonces, esa es la primera cosa, pensar desde dónde. Porque si no sabemos dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos, hay una mezcolanza. Esa misma mezcolanza, esa misma mezcla se da en lo que usted bien decía recién. Hay gobiernos de izquierda, hay progresismo. Y yo pregunto, tenemos que definir qué es ser de izquierda hoy, en el siglo XXI. Porque muchas veces yo veo el discurso, por ejemplo, hay un discurso de izquierda, dice somos de izquierda, y hay una política que es neoliberal, en cuanto a derechos humanos, en cuanto al pago de la deuda externa, deuda pública, en cuanto a la educación. Entonces digo, pero ¿cómo compagino eso? Entonces tenemos que tomar esas categorías y estar permanentemente alertas y en debate. Es decir, bueno, pero si nos definimos de esta manera, con estos marcos categoriales, y significa esto, ¿por qué hacemos lo opuesto? O sea, exigirle a nuestros gobernantes y ser autocríticos también cuando un compañero de sindicato también se equivoca, porque todos nos equivocamos, nos podemos equivocar. Ahora una cosa es equivocarse y otra cosa es tener un doble discurso. Y ahí me parece que vienen las decepciones muchas veces, o los vacíos, o la debilidad de los sindicatos. Y por ejemplo, si marco una línea que nunca es lineal de avances y retrocesos, porque siempre es avances y retrocesos, nunca es lineal, todo avance, todo retroceso, ¿verdad? Ahí tenemos que, si bien México ha avanzado de cómo estaba antes, Uruguay ha retrocedido de cómo estaba antes. Tenemos un gobierno neoliberal que ataca la educación pública. Entonces digo, esa es nuestra realidad. Sin embargo, las políticas económicas eran las mismas neoliberales en los gobiernos anteriores del Frente Amplio que las actuales.
O sea, del punto de vista económico me refiero, ¿no? Doctor, ¿y en Uruguay qué papel juega el sindicato magisterial concretamente en la defensa de una educación pública? No, el sindicato magisterial juega un papel muy digno y muy importante. No ha perdido la línea de los viejos maestros, de los grandes educadores. Nosotros tenemos un programita que llamamos desde la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública, que le llamamos la deuda con los maestros y maestras olvidadas, la deuda pedagógica, la deuda epistémica. Entonces tenemos autores del comienzo del siglo XX que estaban planteando cosas que realmente hoy son ultra revolucionarias. ¿Y solamente por qué? Porque le daban creatividad a los niños, porque se preocupaban de que el niño no fuera, como decía un maestro aquí, un barrilete, una cometa, que lo teníamos que tener controlado y atado, sino que lo dejáramos volar, que soltáramos esa cometa. Eso es revolucionario. O sea, pensar eso, ya había gente que lo pensaba, había gente que lo practicó en nuestras escuelas en 1928, 1930. Entonces, ya había gente que estaba haciendo eso, pero no solamente la experiencia en Uruguay, hay algunas experiencias en Argentina, hay algunas experiencias en Brasil, como Paulo Freire en Brasil, el tema de la educación popular, pero también acá en Uruguay tenemos maestros que ni siquiera en Uruguay se conocen, ¿no? O sea, tenemos varios ejemplos, ¿no? Julio Castro, Miguel Soler, que le cité hace un ratito, pero también tenemos a Gesualdo Sosa, que ya llevaba esa experiencia a la escuela primaria, una experiencia que eran realmente revolucionarias. O sea, ¿por qué? Porque le enseñaban a pensar con sus cabezas a los niños que iban a ser futuros adultos y que no fueran máquinas solamente para el servicio del comercio o de la maquinaria industrial, que pensaran con sus propias cabezas, ¿no? Ahora, doctor, quisiera hacerle esta pregunta. Usted nos plantea que en Uruguay, bueno, el papel ha sido digno del sindicato magisterial. ¿Cuáles serían las claves o los factores que usted identificaría para que un sindicato magisterial, particularmente el de Uruguay, conserve, digamos, esta actitud revolucionaria, esta actitud crítica? Cosa que, pues déjeme decirlo, no ha pasado lo mismo con el caso mexicano. Yo creo que hay una dirigencia que no olvida sus bases de formación política, ¿ya? Y no voy a la política de partido, voy a la formación política, a la formación política profunda. Creo que esos maestros sembraron parte de una conciencia, esa conciencia fue trasladada de generación en generación de maestros y maestras, y eso mantuvo. Ahora, el hecho de que haya mantenido esa conciencia no significa que desde el gobierno nacional, desde el Estado, existan legislaciones para desmantelar esa enseñanza, para perseguir esas prácticas. Y cuando le digo perseguir, le digo que varios de estos maestros fueron exiliados políticos, torturados, desaparecidos, asesinados. O sea, no fue gratis la experiencia, fue una experiencia muy fuerte y muy dura. Por ejemplo, el gobierno anterior, en un momento, el presidente Vázquez, toma una medida contra los maestros, ¿verdad? Y dice, voy a declarar esencial la educación primaria. O se sientan a negociar o declaro esencial, un decreto del presidente, ¿no? Siendo que es un presidente progresista, era un presidente, falleció hace poco, pero era un presidente progresista y toma esa medida. El sindicato magisterial sale a la calle y conjuntamente con el sindicato sale el pueblo. A los 2 días el presidente deroga ese decreto. Dice, no, está bien, tómense su tiempo y si quieren negociar, van a negociar cuando sea acorde. ¿Eso cómo se logra? Con un proceso de maduración. Pero las experiencias no pueden ser trasplantadas de país en país. Las experiencias tienen que germinar como germinan y como crecen las plantas, de abajo hacia arriba. Y ustedes van a encontrar la forma. En México es muy grande. De repente Chiapas va a tener una forma de resolverlo. En Zacatecas se va a resolver de otra manera. En el DF se va a resolver de otra. No lo sé las experiencias. Pero todas las experiencias son buenas para ponerlas a dialogar, o para no cometer los mismos errores, o cuando vienen políticas implantadas desde fuera, desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, desde la UNESCO, en fin, que nos quieren gobernar, quieren que pensemos con la cabeza de ellos, y que veamos que la educación
aquella famosa frase "no hay alternativas posibles" del neoliberalismo, y que se instauró también a fuego y sangre en 1973 en Chile, y luego la llevan al 69, en el 89 y en el 90 a Inglaterra y Estados Unidos. Cuando ellos dicen, la narrativa, si ellos dicen que no hay alternativa posible, significa que están todas las alternativas posibles para hacer. Pero tiene que ser con las herramientas y con nuestro pensamiento, no con lo que nos viene de afuera, ¿no? Ahora, doctor, eso que nos está describiendo, o al menos lo que yo estoy comprendiendo, es que el magisterio uruguayo es sólido, está constituido por liderazgos que conservan este discurso, esta narrativa revolucionaria, toda una historia de lucha, pero indudablemente esto nos vincula con un concepto clave al interior del magisterio, que es la democracia sindical, la democracia magisterial. ¿Por qué no nos platica un poco de esto, que nos describa cómo entienden desde el magisterio la democracia sindical y magisterial? Yo siendo honesto, no sería la persona indicada, porque me gustaría que fuera un propio maestro que esté, el que estuviera hablando desde ese punto de vista o desde ese ángulo. Pero sí le digo, hay una democracia representativa, a mí, desde mi punto de vista, una democracia representativa institucional, que realmente creo que está en franca decadencia. O como dice algún autor, Alejandro Teitelbaum, que es un argentino que vive fuera del país exiliado, él le llama la democracia representativa en franco estado de descomposición, o en estado de descomposición. ¿A qué voy con esto? Por más de que exista una democracia a la interna, siempre en la interna, ya sea a nivel país o a nivel de sindicatos, o dentro de los sindicatos, específicamente el sindicato magisterial, va a quedar atado a ciertas reglas de juego o a ciertas categorías. Entonces, como yo le decía hoy, hay que tener cuidado con la puerta giratoria de la actividad sindical y la actividad política representativa. Muchas veces algunas figuras descollantes del ámbito sindical pasan a ser figuras del ámbito del partido político X, de determinado sector. Hoy, por ejemplo, el presidente del Frente Amplio viene del sindicato, fue presidente del sindicato, de la central de sindicato, y también viene de la rama del magisterio. Entonces se transforma el dirigente sindical del magisterio en presidente del Frente Amplio. O sea, hay un cambio de roles. Estoy mostrando un ejemplo clásico. No estoy diciendo si está bien o está mal. A mí lo que me preocupa es cuando ese dirigente magisterial, sindical, se transforma en dirigente político, muchas veces ya el rol ya no es el mismo, es otro rol. Entonces, ¿a qué intereses va a representar? ¿A los intereses de los trabajadores? ¿A los intereses de los compañeros del partido? Entonces, esa es la pregunta, y eso es lo que a mí me preocupa, porque lo he visto en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Perú, en varias partes del país. No es un fenómeno único, excluyente, y cada vez se repite más. Entonces, yo me parece que esas calidades a veces juegan en contra, no nos ayudan, son aspectos negativos. Como dije hoy, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Entonces, eso lo veo como aspectos negativos a tener en cuenta. Ahora, doctor, usted está planteando una fisonomía, me parece muy interesante, de los sindicatos, y que al final del día es un perfil compartido en toda Latinoamérica, ¿no? Líderes sindicales que en determinado momento se vuelven líderes políticos, un corporativismo, en este caso magisterial, o el sindicato convertido en un ámbito corporativo al servicio de los partidos políticos. La pregunta aquí sería, ¿qué se tendría que hacer? ¿Quién tendría que hacer qué para evitar este tipo de fenómenos? Yo primera cosa es, de lo corporativo no se construye nada. O sea, desde mi experiencia, desde mi punto de vista, desde lo corporativo no se construye absolutamente nada. Lo corporativo lo único que hace es negar la independencia, ocultar o transformar o buscar prebendas para determinados sectores en detrimento de otros. Entonces, desde lo corporativo, absolutamente nada. Para mí es nefasto la experiencia del corporativismo. Entonces, sí comparto, por ejemplo, el tema de la horizontalidad.
que sea algo, relaciones horizontales. Cuando hablamos, ustedes trabajan mucho el tema de la comunidad, trabajar en comunidad. También el tema de poder elegir y también el tema de poder derogar a el poder en esas autoridades, que no sean las mismas figuras siempre, sino que tengan cargos rotativos permanentemente y que sean elegidos por asambleas populares, que sean desde abajo. Lo horizontal me parece que lo horizontal y lo transversal es lo que va a romper con lo burocrático, que muchas veces se transforma, o sea, aquí ¿cómo se dice la palabra? Al mantenerse mucho tiempo en el cargo, aparecen prácticas viciadas, y muchas veces lo vemos a eso. Vemos siempre los mismos actores, que no se da lugar al cambio intergeneracional, o sea, eso también, ni que hablar en algunos casos, por ejemplo, en determinados países donde existe un tema que es el machismo en la representación. O sea, las mujeres solamente van a tener un cargo de secretarias, de segunda línea, en fin, pero no van a ser las verdaderas actoras. Ni hablemos de otras comunidades, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que es un tema urgente encarar, dar posibilidades a los jóvenes, que los jóvenes, a ver qué piensan los jóvenes maestros en este caso, qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren, cuáles son esas prácticas, a dónde quieren llegar. Entonces, tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un diálogo a la interna para que eso se refleje hacia afuera, porque si no queda en eso, solamente en eso, y se repite esas prácticas. Por suerte en Uruguay hay bastante representación femenina en ese tema, pero debería haber más también. Pero les quiero decir, son cuestiones de cada comunidad, cada país tiene sus idiosincrasias, pero creo que nos hace bien discutir a fondo y sinceramente, sincerarnos, ser autocríticos y erradicar algunas prácticas que están viciadas o que son demagógicas. Esas hay que erradicarlas realmente, ¿no? Ahora, doctor, hagamos la reflexión desde el punto de vista de las políticas de los gobiernos de izquierda. En México, déjeme compartirle, recién entrado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se promueven dos reformas importantes, una en materia educativa y otra en materia laboral. Y justamente la laboral emana de este Tratado de Libre Comercio que se reafirma con el gobierno de Estados Unidos y Canadá. Y a partir de esto se plantea este concepto de la democracia sindical. Se abre la oportunidad para que haya estas elecciones de carácter horizontal que usted plantea, que haya una democracia representativa, pero al final del día lo que se observa es que todo sigue igual, es decir, una transformación sin transformación. ¿Qué opina usted de este caso en particular y si esta situación se está replicando en los gobiernos del Cono Sur? Sí, en las prácticas, primera cosa, te hablaba del NAFTA, o el acuerdo Estados Unidos, Canadá, México. Ese tipo de acuerdos nunca van a tener políticas a favor de los pueblos, ¿no? O sea, yo no he visto ningún tratado, es más, no es necesario ningún tratado con ninguna potencia, sea cual sea, para desarrollar políticas autónomas y soberanas. Me parece que ahí ya empezamos mal. En el caso uruguayo, por ejemplo, el propio gobierno que ingresó ahora en el periodo, en estos 5 años, lo primero que hace es crear un paquete de ley, varias leyes en una, más de 400 artículos, que modifican diferentes cosas, pero lo que tiene que ver es quitarle soberanía o independencia a todo lo que es la educación pública, restringirlo y abrir un escenario de ámbitos para la educación privada, fortalecer la educación privada. El actual ministro de Educación pertenece a la universidad privada, viene de ahí. El presidente de la República viene de la educación privada, viene desde ahí. Estoy poniendo ejemplos concretos y prácticos, ¿no? No es que, y datos objetivos. Ahora, cuando transforman este mecanismo de reformas educativas, entre comillas lo de reforma, y la prioridad es la competencia y en vez de la calidad, en vez de ser un instrumento de liberación la educación,
se transforma en una mercancía, se transforma en un valor de comercio. Entonces ahí ya partimos mal. Todo lo que nazca de ahí van a ser, digamos, orientado hacia aquel criterio que le decía hoy, de empresa, En ese programa del Banco Mundial del año 95, que fue traducido al español en el 96, en ese libro que yo le comentaba de Miguel Soler, El Banco Mundial metido a educador, 1997, está disponible en internet, cualquiera lo puede bajar. Ahí ya hablan de clientes, o sea, ya está orientada la educación para los clientes, ¿no? Para los clientes son los padres y los alumnos, son los clientes de esa educación. Y recortar lo que ellos le llaman gastos y que el país se dedique a el pago de la deuda, en fin, a otras cosas. Pero el tema central ahí es, volvemos a lo mismo, las reformas educativas y los procesos tienen que ser de abajo hacia arriba, no pueden ser impuestos. Incluso estos gobiernos, muchos de estos gobiernos que se dicen progresistas, en materia educativa han tenido problemas. Están teniendo problemas porque están siguiendo las pautas de la UNESCO. Y las pautas de la UNESCO o las pruebas PISA no son productos de la necesidad de nuestro pueblo, no son pensadas desde nuestros maestros, nuestros educadores, vienen de afuera para imitar un modelo que no es la realidad nuestra, no es la realidad cotidiana, no es la necesidad del niño y de la niña que está en México. No, vienen mirando y equiparando a modelos europeos, eurocéntricos, y a ver cómo pueden recortar para llevarse la mayor cantidad de recursos hacia afuera. Porque ¿qué es lo que viene atrás? Todo el negocio de las universidades privadas, ya sea a nivel de primaria, secundaria, terciario, toda educación privada, y desmantelar, digamos, el aparato y el estado de los docentes, o sea, precarizar a los docentes. Entonces, eso lo estoy viendo en Argentina, en los modelos de formación educativa en Argentina, lo estoy viendo en Uruguay, que es tristísimo cómo están sacando materias. Por ejemplo, me decían ayer una docente de sociología que están recortando materias sociales en el área de sociología. ¿Y qué ofrecen? Ofrecemos esto que le sacamos de acá, se lo ofrecemos un paquete en una universidad privada. O sea, lo ofertamos como otro menú de las opciones del negocio. Entonces, en Brasil también hay un fuerte crecimiento, ha habido durante la década de los 90, de las universidades privadas. Entonces, ahí vemos cómo, vuelvo a lo mismo, la educación como un negocio. Ahora, siempre esas reformas tienen que venir de abajo hacia arriba. No me parece que sea bueno que venga desde una ley del gobierno central hacia abajo, o de un tratado hacia abajo, o de las pautas de la UNESCO hacia nuestros países. Doctor, permítame interrumpirlo. Usted comenta en esta tesis que plantea, bueno, la educación vista como un negocio. Ya hablamos del papel que juegan las universidades privadas, etcétera. Pero en este concepto, o sobre esta base, ¿cuál es el papel que estarían jugando los sindicatos, los maestros, sobre este planteamiento? El problema es los maestros, en el caso uruguayo, por ejemplo, los maestros se deben a una central de trabajadores. O sea, están dentro de una central. Entonces, ellos pueden emitir voces críticas, pueden aportar ideas, pero si la central no los acompaña, van a quedar ahí, van a quedar aislados. Van a marcar sus diferencias, pero van a quedar aislados. Imagínense que lo que le acabo de decir, el presidente de la Central General de Trabajadores ahora es el presidente del Frente Amplio, o sea, es presidente del partido político de la oposición, ¿sí? Entonces, ese choque de intereses muchas veces no se refleja. Ahora hubo un referéndum, Uruguay tiene una larga tradición de referéndum, para derogar 135 artículos de esta reforma, y se perdió. O sea, ¿cómo falta esa madurez que hoy le expliqué, un caso positivo frente al gobierno incluso de Tabaré Vázquez, progresista? Cómo salió el pueblo a la calle y cómo el presidente tuvo que dar un paso al costado, y cómo ahora en esta coyuntura ha perdido fuerza el movimiento sindical. Y parte de lo que ha perdido fuerza es por esto que le acabo de decir, que el cambio de roles de los dirigentes, ¿no? Doctor, entonces, entiendo, ¿se estaría perdiendo la batalla en contra de estas políticas neoliberales? A ver, si usted me pregunta la radiografía de hoy, sí.
Si usted me pregunta la radiografía de mañana, espero que no, ¿tá? Porque todo no es lineal, todo no es absoluto. El tema es cuando nos acostumbramos a ir perdiendo y a ir cediendo espacios de soberanía. Yo tengo compañeros que me han dicho, no, ahora no es el momento, tenemos que hacer músculo de la masa sindical, tener espalda más ancha, más fuerte para después dar la pelea. Entonces aceptamos una rebaja salarial, aceptamos no hablar de conflictos de clase, aceptamos, entonces empezamos a ceder. Cuando se cede demasiado, ya uno se acostumbra a conciliar. Y ahí yo creo que ese es un límite que se llama dignidad. La dignidad del movimiento sindical tiene un límite y ese límite es no se puede conciliar. Los pueblos que han conciliado se han transformado en esclavos. Lamentablemente la historia nos explica eso. Entonces digo, la herramienta sindical puede llegar a ser, puede jugar en contra si desde la cúpula o si la dirigencia tenemos dirigentes conciliadores. Esa es mi, disculpe, pero es mi opinión. Ahora, doctor, yo coincido con usted y lo que le plantearía sería lo siguiente. Bueno, en un escenario donde incluso ya los liderazgos sindicales están en esta puerta giratoria y terminan en determinado momento comprometiendo toda la base magisterial en este caso y sindical en otros, ¿qué le queda a estas expresiones verdaderamente democráticas? Sobre todo en un momento donde la lucha ya no puede ser como la lucha histórica de guerrillas, de combate revolucionario en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo imaginar este nuevo combate contra el poder? Yo creo que el poder viene muy estructurado. El poder siempre tiene el aparato y tiene una narrativa y tiene una solución, siempre tiene respuesta para todo. Ahora, a veces el poder tiene el aparato tan bien armado que pequeñas fisuras en un andamiaje tan débil, se puede cambiar eso, se puede hacer caer, ¿tá? Yo creo que las prácticas docentes, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, esas experiencias, tomar esas experiencias en diálogos, en comunidades, y desde ahí también exige un tratamiento específico, que es lo que le decía hoy al principio, pensar con nuestras propias cabezas, crear conocimientos para nuestras realidades, dejar de comprar, voy a poner un ejemplo bobo, pero dejar de consumir Coca-Cola. Vamos a tomar otro jugo, vamos a hacer jugos naturales, vamos a tomar agua, vamos a tomar, no sé, tequila si usted quiere, pero no vamos a comprar la Coca-Cola. Entonces, cuando empecemos, no es que no me guste el sabor de la Coca-Cola, todo bien, pero lo que implica es ese consumir. Si somos lo que comemos, también somos lo que leemos. Y entonces ahí es qué es lo que pensamos. Yo creo que ahí viene parte de esa acción transformadora revolucionaria. Y yo creo que se puede dar, y se debe dar, y se necesita dar, porque si no, no tendríamos esperanza. Yo creo que ahí hay mucho para hacer. Y incluso a mí me gustan los diálogos entre los pueblos hermanos y también en los otros continentes. Porque no, por ejemplo, un maestro muchas veces no sabe cómo es la pedagogía en África. ¿Y en cuál de los más de 50 países que hay en África? ¿Y qué es lo que pasa en la India? ¿Qué es lo que pasa en Asia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los puntos de encuentro que tenemos? Hay en otros que no tenemos puntos de encuentro, somos diferentes. Bueno, aprendamos también de esas diferencias. Lo que sí me parece es que no podemos seguir siendo conducidos por canales que nos llevan a pérdida de libertad, pérdida de pensamiento, destruir el aparato sindical. Digo, toda esa parte me parece que no está buena. Y no entrar en esas lógicas de que la herramienta sindical es un trampolín para la política y para mi beneficio propio. Y tampoco en ese corporativismo cerrado que no conduce a nada bueno. Perfecto, doctor. Bueno, muy interesante esta charla. Hay muchos temas de dónde abordar. Me gustaría ir concluyendo esta conversación que tengo con usted con una pregunta que deviene de lo que usted planteó, el mañana, este futuro próximo. Desde su perspectiva y de su experiencia, ¿cómo visualiza usted, cómo imagina usted estos sindicatos del mañana?
en el contexto en el que estamos abordando? La pregunta es muy buena, pero yo creo que ahí tenemos que empezar que sean sindicatos que piensen en salirse de un neocolonialismo en el que estamos. Un neocolonialismo. O sea, aquel colonialismo que es peor el neocolonialismo, e incluso el neocolonialismo mental y cultural. Cuando los sindicatos empiecen a darse cuenta que estamos repitiendo cuestiones que ya plantearon otros, que le encontraron salida, pero que la seguimos repitiendo pensando que somos independientes cuando no lo somos, yo creo que esa es la primera tarea, darse cuenta de que estamos repitiendo lógicas de neocolonialismo mental, cultural, educativo, pedagógico, hoy, en el siglo XXI. Romper con esas lógicas. Segunda cosa es, ¿tenemos elementos que nos unen? Sí. ¿Cuáles son los elementos que nos unen? Este y este. Bien. ¿Tenemos elementos que nos dividen? Bueno, estos elementos por ahora vamos a dejarlos. Vamos a trabajar con estos elementos que nos unen en un proceso creativo y constructivo. Y yo me parece que ahí empieza a caminar todo. Empieza a caminar el sí se puede, sí podemos lograr esto, sí podemos pensar esto, sí podemos crear tal cosa, sí podemos crear otra. Le explico una. El Estado Plurinacional de Bolivia, en la Constitución de Boliviana, crea un Estado plurinacional. Perfecto, bárbaro, va a reconocer cantidad de comunidades, pero el modelo que va a tomar va a ser modelo de naciones-estados, que vienen de otra concepción que la concepción europea. Cuando lo bajo la legislación es de Estado nacional. Entonces tengo una constitución que es plurinacional y tengo una legislación que es de Estado-nación. ¿Cómo hacemos para compatibilizar eso? No tendremos que tener un diálogo a la interna. No podemos crear diálogos a la interna. No podemos, bueno, ustedes tienen ahí a varios maestros como Casanova, González Casanova, que habla de colonialismo interno hace muchos años. Pero les quiero decir, tenemos muchas cosas y rescatar la memoria de los maestros y maestras olvidadas. Rescatar esas memorias que están ahí. Autores que han escrito 30 libros que ni siquiera son conocidos en nuestros países. Nosotros tenemos a Gesualdo Sosa, por ejemplo. Decimos aquí en la calle quién fue Gesualdo Sosa y salvo los maestros en magisterio, el resto no lo conoce. Entonces, ¿cómo han cortado esa memoria? ¿No? ¿Cómo han hecho un corte cultural? ¿Cómo lo han silenciado? ¿Cómo han desplazado? Por eso era importante producir textos desde nuestro pensamiento. Entonces yo creo que ahí empezamos los diálogos y utilizar las herramientas que tenemos en el siglo XXI. Esto que estamos haciendo con usted. Estamos teniendo un diálogo a distancia. Yo en Uruguay, usted en México. Eso es utilizar herramientas. Las podemos utilizar también. Bueno, crear esos espacios. Yo estuve en enero en el medio del certado brasilero, donde un profesor un profesor universitario ha vuelto a su comunidad de origen para demostrar que él y sus 2 hijos pueden vivir en una pequeña tierra árida, utilizar mecanismos de acumulación de agua y pueden vivir 4 personas. Quiere repetir esa experiencia para que no se sigan yendo los jóvenes a los cinturones de la ciudad. Y lo está haciendo, y lo está logrando. Estuve ahora hace una semana en el norte de Argentina, en Jujuy, en la provincia de Jujuy, Tilcara y Maimará. Y ahí ver esas comunidades tratando de obtener recursos, crear cooperativas de mujeres y otras de mujeres campesinas y mujeres artesanas, por ejemplo, otros que se han dedicado a otras actividades tratando de buscar determinados mecanismos que lo asienten en su lugar donde nacieron y no tener que ir a lugares periféricos de las grandes ciudades. Entonces, hay cosas que se están haciendo hoy en nuestra América. Lo que pasa es que no tenemos los canales suficientes para difundirlas y aprender de lo que están haciendo y compartirlas y crear esa esperanza que es posible. Bueno, yo creo que sí, que no solo es necesario, otro mundo es posible, no, es necesario hoy, es urgente, estamos en una crisis civilizatoria a escala mundial, tenemos que hacer algo. Me parece a mí. Perfecto, doctor. Pues bueno, me gustaría cerrar con una conclusión de su parte. ¿Cuál sería la conclusión sobre este tema? Bueno, es muy difícil concluir así, pero le digo, siempre hay un mañana siguiente. Siempre hay un mañana siguiente. Y somos seres gregarios. O sea, solo no vamos a salir. Tenemos que salir todos juntos.
estamos dañando y atacando la naturaleza, nuestro sistema, nuestro ecosistema. Vivimos en un mundo que está no solamente en guerras, sino en disputas, matándonos hermanos contra hermanas, y eso tenemos que cortarlo, si no, no habremos aprendido nada, y ya ni siquiera podemos pensar en qué vamos a dejar a nuestros hijos, ya ni siquiera sabemos cómo va a ser el futuro a 15, 20 años. Entonces tenemos ese compromiso de que de aquí a 15, 20 años dejemos lo mejor posible, porque realmente no estamos haciendo un buen ejemplo. Y yo creo que ahí es la tarea nuestra, como docentes, como personas responsables. Y fíjese una cosa, los zapatistas ahí no tienen la palabra desarrollo, tienen la palabra equilibrio, armonía. Yo ahora me voy a otra conferencia donde se habla la Constitución brasileña y el modelo de desarrollo. ¿Desarrollo para qué? ¿Qué significa desarrollo, por ejemplo? Desarrollo significa tener varios carros, tener el último celular, la última ropa. ¿Qué es el desarrollo? Desarrollo es que en México crezca el Producto Bruto Interno, que crezca en proporciones extraordinarias y el endeudamiento crezca más y la gente no tenga que comer. El endeudamiento es producir maíz para las empresas norteamericanas, crear conocimientos en las universidades públicas mexicanas para desarrollar las empresas privadas norteamericanas o canadienses, o que sigan contaminando nuestra América las empresas canadienses o las otras mineras a cielo abierto en toda la América Latina y el Caribe. Entonces digo, paremos un poco, paremos con todo eso y digamos, bueno, hay otras alternativas, hay otros caminos y esta es nuestra responsabilidad. Es eso nada más. Perfecto, doctor, pues me ha dado mucho gusto de antemano conocerlo, platicar con usted estos 50 minutos, nos extendimos un poquito más de lo previsto, pero creo que es una charla muy necesaria, como usted lo comenta, es un diálogo muy constructivo y sobre todo que enlace a los países, sobre todo sudamericanos, latinoamericanos, que pues tenemos esta gran tarea de la transformación. Bueno, pues la verdad es que una plática, una conversación muy interesante. Yo te invito, si nos estás viendo por primera vez, los programas que hemos tenido anteriormente, si tú eres un apasionado del tema educativo, si eres maestro o te interesa la política educativa en el país o en otros países, pues te invitamos a que nos consultes, ¿no? En nuestros programas. La verdad que no tienen desperdicio ninguno de ellos. Los personajes a los que hemos entrevistado son de primerísimo nivel. Y pues bueno, tienes prácticamente una fuente documental aquí en Causa Magisterial. Y bueno, para dinamizar un poco más el programa y como parte de esta segunda temporada, tenemos previsto lanzar una nueva sección en nuestro programa, que es Denúncialo con Causa. Y en ese sentido, les hacemos una cordial invitación pues, a toda la audiencia, ¿no? Maestros, maestras que consideren que hay algo que están observando anómalo en su escuela, en su sistema educativo estatal, regional, municipal o a nivel nacional, incluso cualquier detalle que ustedes consideren, pues pueden hacernos llegar la información con el anonimato, con la secrecía que corresponde, o si ustedes quieren también, pues podemos dar a conocer la fuente que nos hace llegar la información. Nosotros, haciendo un ejercicio periodístico lo más transparente posible, pues procuraremos corroborar o argumentar esta situación que nos demanden o que denuncien, y a partir de ello, pues nosotros elaboraremos alguna nota informativa o estaremos publicando ese contenido en nuestras redes sociales. Entonces, te invitamos a que nos ayudes a hacer causa. Únicamente tienes que mandarnos un mensaje por WhatsApp, un mensaje por Facebook o contactarnos vía telefónica y explicarnos qué es lo que estás observando. No sé, puede ser en tu escuela o puede ser alguna anomalía directamente con tus esquemas de promoción horizontal, vertical o con tu proceso de admisión. Cualquier detalle que tú consideres o alguna vulneración a algún derecho humano en contra de algún niño, niña o adolescente, pues puedes hacernos llegar esta información y nosotros, pues nuestra labor es revisar el contenido y hacer un trabajo periodístico más adecuado para darle difusión a esta situación.
Entonces, pues te invitamos a esta dinámica que iniciaremos a partir de la próxima semana. Y bueno, sin más, pues darte el más cordial de los agradecimientos y invitarte a que nos sigas viendo en tu programa Causa Magisterial. Hasta luego. Democracia sindical es construir nuevos reglamentos y estatutos desde la base y para la base. Democracia sindical es que los maestros vayamos acorde a la transformación política que vive México. Democracia sindical es lograr que en el CENTE la equidad de género sea una realidad. Democracia sindical es que las nuevas generaciones de trabajadores de la educación dejemos atrás las prácticas del viejo régimen. Democracia sindical es hacer del CENTE un actor corresponsable con la tarea educativa, un auténtico aliado de la educación gratuita, laica y de excelencia. Democracia sindical es lograr que los trabajadores de la educación y personal de apoyo se les devuelva la dignidad perdida y arrebatada. Democracia sindical es reivindicar mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales del magisterio. Democracia sindical es tener un CENTE donde los maestros jubilados y en servicio sean aliados de una sociedad en transformación. Democracia sindical es entender que el voto libre, secreto, es una realidad, no una farsa. Democracia sindical es un CENTE que rinda cuentas, transparente, plural e incluyente. Este 2023 debe ser el año de la transformación democrática del CENTE. ¿Vas a concursar por una plaza magisterial y no conoces la forma en que te evaluarán? Te ofrecemos un acompañamiento desde el inicio hasta la conclusión del proceso evaluatorio en UCICAM. Somos pioneros en capacitación para aspirantes a plazas docentes. Beneficios: explicamos todos los factores y etapas de la evaluación. Verificamos tu documentación para generar correctamente tu cita. Asesoramos jurídicamente en caso de controversias con la autoridad educativa. Capacitamos en los temas de evaluación de UCICAM.